Muy bien, pues continuamos con la jornada y vamos a dar paso a la segunda presentación de esta mañana. La presentación de esta mañana esta conferencia va a ser una conferencia conjunta impartida por Esther Merino Peral, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Esther es doctora en Historia del Arte del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. En cuanto a su experiencia como docente universitario, los puestos ocupados han sido inicialmente como profesora asociada del Departamento de Historia de Artes y Bellas Artes de la Universidad de Salamanca del año 1995 al año 2003. A continuación, profesora asociada del Departamento de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá, cargo que desempeñó entre 2003 y 2007. También ha sido profesora titular interina del Departamento de Historia del Arte Moderno, 2, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, desde el año 2007 a 2015. Profesora contratada doctora interina de la UCM de 2015 a 2018 y hoy en día profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid 2018. En la impartación de estas ponencias estará también, ya digo que es una conferencia conjunta, don Eduardo Blázquez Mateos, que es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido docente en la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Madrid. Como becario de FPI impartió clases en el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Las investigaciones se ampliaron con las estancias en Italia, en el Palacio Rosso y en la Universidad de Génova. Es doctor en Teoría e Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid con el tema Escenografías paisajísticas en el Renacimiento, un análisis y estudio del papel de la naturaleza en el humanismo. A su vez, se investigó al artista Cesare Arbasia. La ponencia que van a presentar, no sé si lo digo bien en italiano, La tarde dell'oro e il favore degli dei, y también Viviana y Mauro, escenógrafos de la semiótica áulica, al servicio de los Farnese. Pues cuando queráis, os doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la asociación. Después de la enumeración de todo lo que aparece en el currículum, empiezo a sentirme mayor por todo lo que ya aparece. Bueno, nosotros sobre todo queremos reivindicar el papel, la figura del escenógrafo en la configuración de la ideología, la semiótica de las casas nobiliarias, sobre todo en la época moderna, a través de los montajes, de las decoraciones, de los festejos, de las celebraciones protocolarias, de lo que hemos llamado es la lúdica áulica, que no se concibe solo para pasar el rato, sino realmente con un sentido de configuración de todo el respaldo ideológico a través de esas decoraciones, en las que lo fundamental es la figura del escenógrafo. La figura del escenógrafo como válido cultural. A la manera de lo que se puede entender como un primer ministro con capacidad incluso para dirigir toda la política a través de lo que son las artes plásticas de los distintos territorios. Esto se termina codificando dentro de Italia, fundamentalmente en la Florencia de los Medici, a través de un personaje a comienzos del siglo XVII que fue Giulio Parigi, del que tomaron modelo el resto de los distintos territorios. Los más avezados en tomar el testigo fueron los Farnese, precisamente en Parma. La segunda mitad del siglo XVII es el ámbito de esplendor de esta actividad, para lo que construyeron un edificio dentro de un edificio, lo que es la arquitectura teatral, el Gran Teatro Farnese, conocido dentro de los distintos espacios como el Teatro de la Pilota. Este es el referente de todo lo que es la escenografía
la decoración teatral a través de un personaje que fue Aleotti, que es el que construyó en lo que era la antigua sala de armas de disfrute del palacio el Gran Teatro, el conocido como el Gran Teatro. Y nosotros hemos elegido para explicar esta cuestión, hacer un recorrido por un par de festejos que consideramos que son los más interesantes de prácticamente todo el siglo, para conmemorar precisamente las bodas, le noche, aquí se ha hablado precisamente en la ponencia anterior de Isabel de Farnesio, pues precisamente para conmemorar el matrimonio de los padres de Isabel de Farnesio, con los que realmente se vinculaban a través de ese matrimonio, establecían los vínculos con los Habsburgo, con la casa reinante, la rama austriaca, en favor, en un momento de coyuntura geoestratégica en la que se estaba dirimiendo la herencia del Imperio español frente a Luis XIV. Aquí se produce una guerra ideológica a través de este tipo de elementos. Ahí se puede ver cómo en las estampas de los libretos de estos festejos, con los títulos que son bastante significativos, cómo se va configurando visualmente, iconográficamente, la imagen heráldica. Todo lo que es la política derivada de ese matrimonio. Y en este caso a través de unos escenógrafos que, como aparecía en el título, Viviena y Mauro, que son realmente los artistas polifacéticos. El escenógrafo, estos en concreto son los más relevantes de todo el siglo XVII prácticamente. Origen veneciano y boloñés, unificados bajo los auspicios, la promoción de los Farnese, son los que establecen visualmente a través de las decoraciones escenográficas todo ese programa ideológico. El marco donde se celebra esta lúdica áulica, como nosotros lo hemos denominado, es el Teatro Farnese, el Gran Teatro, el Teatro de la Pilota, que es un modelo de referencia para el resto de las cortes europeas, ya no solo italianas, sino europeas. Esa forma de edificio poliédrico en el que realmente, cuyas fiestas, en cuya escenografía, los protagonistas son los miembros de la propia familia, tomando como referencia a los Medici, participan, son los protagonistas, es la forma de hacerse efectivo el gobierno en la presentación visual a través del cauce de estas fiestas. Y concretamente pues también se va a construir a finales del siglo XVII un pequeño teatrino cuyo telón aparece ahí con ya los elementos simbólicos de lo que será la heráldica, los elementos simbólicos de la semiótica, de todo el mensaje que se transmite a través de esa arquitectura teatral. Uno de los aspectos que más nos interesaba destacar es la manera en la que la familia Farnesio va a utilizar, no solo en las bodas, sino todo lo que representan las artes escénicas, tanto el teatro como el ballet, para hacer una representación de poder. Y a través de la construcción de una serie de alegorías, donde aquí aparecen fundamentalmente, no solo, pero esencialmente, Venus y Marte, en ese conflicto de la diosa del amor, dios de la guerra, ya hacían una lectura donde se relacionaban mundos aparentemente diferentes, en donde la mitología era simplemente, y no poco, una manera de identificarse en clave de símil ellos y ellas, los Farnesio, con estos personajes importantísimos y destacados de la historia. Quizá uno de los símbolos que más nos ha llamado la atención, no solamente dentro de las bodas, que insistimos, es una representación de poder. A través de las bodas, Medici, Farnese, lo que van a hacer es una demostración también de innovación. Es decir, que a través más del ballet que incluso del teatro, van a hacer representaciones donde no solamente ellos se identifican con esos personajes, sino que utilizan unos símbolos que van a formar parte y quizá han sido velados con el paso del tiempo, como es en este caso el unicornio, que incluso en la corte de los Urbino fue utilizado en un carro triunfal para representar y subrayar la castidad de las damas, que al mismo tiempo
eran humanistas y representaban un ideal de belleza del Renacimiento que se inició con Dante, Petrarca y Boccaccio y que se consolidaba con la incorporación de elementos propios y particulares de cada familia. No todos son tan conocidos, pero el unicornio consideramos que es un emblema, un símbolo de la familia. No tenemos retratos o imágenes de los Mauro, que son realmente los escenógrafos del primero de los festejos, al que vamos a hacer un seguimiento a través de las imágenes, de los grabados incluidos en el libreto, que empiezan a editarse como forma de presente, pero también como recopilación de toda esa semiótica, de toda esa ideología, pero sí de Vivien, que es a través de Fernando Gali Vivien, que es el padre fundador de una estirpe de escenógrafos que van a marcar tendencia, entre otras cosas, porque inauguran una forma de acercarse visualmente no solo a la escenografía, sino a las artes visuales, con lo que se ha llamado la perspectiva angular, con los distintos puntos de vista, intentando ampliar la imagen, la forma de acercarse a la imagen para ampliar el espacio obviamente con el sentido de poder insertar, ampliar el mensaje proyectado en esas decoraciones a través de este tipo de composiciones. Esta es la primera con la que se inauguraba, es el favor de Guildey. Pues buscando, los propios títulos son significativos, identitarios de lo que se cuenta, pero también de las pretensiones. Igual que el final de todo ese festejo, de ese matrimonio, de ese noche, que duraron varios días, pues realmente da un título ilustrativo incluso tan trascendente hasta nuestros días, que son la Edad de Oro, que se supone que se inaugura con ese matrimonio. Es buscar el favor de los dioses del Olimpo, y rematando con un final apoteósico en forma de ese opúsculo, de esa representación específica que se celebró en el teatrino, que veremos una imagen al final. A través de esas decoraciones, de esas escenografías, se van colando, si es posible afirmarlo así, pues los elementos simbólicos de esa heráldica. Es a través del cauce del espectáculo, de la fiesta, de las decoraciones escenográficas que van a la vanguardia de las artes plásticas, por donde con una función doctrinaria se va insertando, se va codificando el mensaje, la ideología de estas familias gobernantes. Una de las imágenes más fantásticas de ese primer festejo, el trono de Cibeles, de la diosa madre, de herencia incluso desde tiempos paleolíticos, que se atraen al origen fundacional de la casa, sancionando el matrimonio, iconográficamente hablando. Es una forma de educación importante y muy relevante a través de la asistencia a los festejos, en la que los protagonistas son los propios miembros, inaugurado por los Medici. Se dan cuenta que es un cauce de lo más apropiado para insertar ese mensaje de sumisión, de vasallaje, de tal manera que los protagonistas en estos festejos suelen ser, y en el caso de los Farnese, 3/4 de lo mismo, y además perfectamente activos. Han tenido muchas relaciones a lo largo, desde su origen, con los Medici, y son conscientes del valor de las artes plásticas como instrumento, y por descontado de lo que se conoce como la fiesta, de la representación teatral, a través de la cual hacen esa visualización de su poder. Son imágenes de poder. Es decir, que en paralelo a lo que quizás sea más conocido, que son las fiestas barrocas, los autos sacramentales del siglo XVII, las celebraciones de las bodas, las nupcias, han servido sobre todo a familias como los Farnesio para crear una puesta en escena simbólica, donde tanto la representación del paisaje como sobre todo la representación de la arquitectura, en su dinámica y en su dialecta, han creado un lenguaje realmente mítico. Es decir, que cuando en Madrid la ciudad se divide en 4 partes para las nupcias de Mariana de Austria, incluso en la iconografía que va a acompañar a Mariana de Austria en sus nupcias, está la búsqueda de una puesta en escena donde los ballets, especialmente los ballets ecuestres y los carros alegóricos, los carruseles, van a configurar una parte de este lenguaje que se ve en esta puesta en escena, donde el ballet
donde la representación de dos mundos, lo que llamamos la iconografía del lugar, dos mundos diferentes, sirve para entender también el valor que tienen los arcos de triunfo, la utilización de la arquitectura más allá de aquello que conocemos habitualmente, que son los arcos de triunfo más revisados, están los que la familia Farnese están canalizando a través de un lenguaje, como se puede visualizar aquí, donde sí es importante la arquitectura, el paisaje es típico también de esa escuela veneciana y de Parma, que tiene mucho que ver en el caso de Parma con el sello, el gusto de artistas como Parmigianino, que van a ser un precedente fundamental para esto que vemos. En este sentido, es un juego de imágenes simplemente para reforzar con lo que vamos también a acabar dentro de unos minutos la exposición, es decir, la inteligencia, la sabiduría, el don de una familia como la Farnese para crear un lenguaje en el que los montes míticos, la configuración de pirámides tanto rústicas como perfectas, establecen dialécticas que en el siglo XX vendrán el género de la ciencia ficción y nos las descubrirán, pero ya estaban descubiertas en el siglo XVII en esta visión donde aparecen el mito salvaje, la montaña mítica, que no solamente es el Parnaso, y la lectura simbólica y triunfal de la diosa Cibeles. Es establecer vínculos con una función de legitimación dinástica con los orígenes del mundo mundial, de la historia en torno a nuestro occidente. Los Farnese, especialmente hábiles a la hora de incorporar iconografía, simbolismo, atraerlo a su propia idiosincrasia y identificarse para configurar esa legitimación, esa iconografía de legitimación dinástica. Bueno, incluso la denominación de estas escenografías, esta denominación de regia o de estancia vinculada con el antiguo Rex de Roma, desde los tiempos fundacionales, es establecer vínculos con elementos reconocibles, simbólicamente destacables de lo que es el origen del mundo y fundamentalmente ya se van encauzando con el mundo italiano y con Roma como sede imperial. La cita que aparecía al final de la frase, de la imagen anterior, Bornacini, es un ejemplo que no está en lo que estamos trabajando y desarrollando en la ponencia, que está centrado en Gali Viviena y en Mauro, pero Bornacini es una referencia porque va a ser sin duda el que va a desarrollar en Viena un ideario, un pensamiento, un gusto, una inquietud por el ballet, por el teatro y por la escenografía de Margarita de Austria, que van a ser unas bodas larguísimas en el mejor de los sentidos. Bornacini, por lo tanto, como un ejemplo que está trabajando en Viena y que sirve de modelo para entender aquello que queremos destacar hoy, que es a la familia Farnesio, donde uno de los planteamientos más significativos es la facilidad que ha tenido la familia para convertirse no en mecenas, no solo en banqueros, no solamente ponen dinero, sino que van a dar ideas, son mentores. Y en ese recorrido iconográfico, lo que siempre echamos en falta en los análisis y en las lecturas de familias tan elevadas es precisamente la construcción de estos templos sagrados que tienen una dimensión alegórica. Es decir, tienen el nivel que en el cine puede tener la mansión de Rebecca de Hitchcock o la mansión de Xanadu de Orson Welles. Es decir, son mansiones, construcciones efímeras que tienen realmente el poder de equiparar, por un lado, con los emperadores y por otro lado, con los grandes dioses del Olimpo. La gran aportación de la época moderna y sobre todo del siglo XVII es la creación de la metáfora, la alegoría, los elementos simbólicos con los que transmitir un mensaje de glorificación, fundamentalmente. Y una de las citas más significativas de estas imágenes es la de la utilización, como hacía Velázquez, como hacía Felipe IV, Felipe II, de la emblemática, sobre todo al Chato, pero específicamente en estas escenografías de Cesare Ripa, que está citado, donde la imagen de los telos o las imágenes representativas a pequeña escala, incluso de bodegones, no solo de personajes, pertenecen a los libros de emblemas que formaban parte de esas bibliotecas áureas, brillantes, que tenía la familia Farnesio. A través de estas historias
se va haciendo un recorrido por los valores que se supone que van implícitos en un matrimonio, no en un matrimonio cualquiera, que terminan obviamente en una glorificación apoteósica. Al final es siempre conmemorar no solo el matrimonio, sino la futura descendencia y la riqueza, la gloria que va a traer esos matrimonios, de tal manera que en estas escenografías, en estas historias que se cuentan, se hace un recorrido por intentando resaltar los valores fundamentales de un matrimonio. Aspectos como también la inserción en una arquitectura palatina que resalta un poco esa idea de paraíso, de campos elíseos, como se menciona, y como además se les atribuye la creación de este tipo de motivos vinculados. El propósito es vincularlo, identificarlo con el ámbito en el que se supone que se desenvuelven estos príncipes, estos señores que empezaron siendo condotieros en la época medieval, como los Farnese, y que terminan convirtiéndose en parte de las dinastías imperiales, fundamentalmente, y de las dinastías, como se ha dicho, gobernantes en todo el territorio europeo. Estos jardines utópicos. Sí, estos jardines que además forman parte de algo que también se vivió en Madrid en el Coliseo y en el Buen Retiro, es decir, que forman parte de un escenario de poder. ¿Quién puede pensar que el espacio de un jardín con sus pérgolas y con sus estructuras en perspectiva puede ser un espacio de poder? Naturalmente la familia Farnese, naturalmente los Medici van a ser desde luego especialistas y sobre todo van a ser también innovadores. Este es un escenario que se va a utilizar para Romeo y Julieta en coreografías incluso muy recientes como la de Nureyev, pero también forma parte de una iconografía creada en jardines, en pórticos, en patios, dentro de la naturaleza y sobre todo de las nupcias que se realizaban dentro de las grandes familias. Vamos aligerando para que se vea fundamentalmente el repertorio iconográfico, detalles de la mención de los nombres que aparecen en los libretos, Arcadia, Campos Elíseos, todo este tipo de espacios vinculados con el mundo olímpico, con lo que es incluso la literatura olímpica de los orígenes de la cultura en torno al Mediterráneo, que como forma de legitimación, de vinculación con estas. Es una forma de composición heráldica a través de lo visual, este tipo de elementos que aparecen ahí. Realmente todos esos elementos, en este caso vinculados con Berecintia, el sinónimo de Cibeles, porque es la diosa madre que sanciona el matrimonio y el que se supone que va a potenciar la descendencia, la riqueza sobre la familia, un poco la transmisión de la estirpe, por eso la incidencia en determinados motivos y determinados personajes. Este tipo de personajes de la mitología, como Dafne y demás, que están vinculados con esa idea de recrear la riqueza de la naturaleza. Apolo, efectivamente, en un tipo de maquinaria. La valoración de Domenico Mauro es la manera en la que la influencia de Venecia, la estética veneciana que tanto peso tiene en la tradición española, no solamente va a llegar a Florencia, sino que va a llegar a Parma. Y la familia Farnese se va a hacer eco de toda una sensibilidad en la que participó activamente Leonardo da Vinci cuando tuvo que estar en Venecia junto con los grandes músicos y los grandes poetas, y crearon allí un núcleo revolucionario del que se hicieron eco el emperador Carlos V, su mujer Isabel de Portugal, Felipe II, y crearon una tradición en la que, bien, pues en España caló lo suficiente. Eso mismo ocurrió en Parma. Venecia y Domenico Mauro van a llegar para crear unas atmósferas, un concepto de perspectiva lo suficientemente transgresora, creíble, verosímil, que va a transgredir la propia caja albertiana del siglo XV. Y estos paisajes tienen no solamente sentido por la valoración que tiene la naturaleza como tema, sino porque Dafne, que es la protagonista, cuando se está transformando en laurel, tiene vida al margen de la escultura de Bernini, es decir, es una bailarina cuando se transforma en laurel, y las damas de la familia Farnesio, las damas que destacaban por ese ideal humanista que está en el subtexto de lo que estamos también contando, se identificaban con el personaje y representaban esa transformación que era un viaje a la mitología, era un viaje también a un ideario,
en donde, bueno, pues hemos querido también iluminar algunas de las imágenes, como la de Dafne transformándose en Laurel, bailando con coreografías complicadísimas, a veces, y que se ilustran o beben de fuentes como las de Filóstrato el Viejo, en ese libro, además, que Luis Alberto de Cuenca publicó en Siruela, donde hemos retomado a las Helíades para que se vea ese concepto de puesta en escena que es tan importante para entender hasta dónde llegaba el humanismo de la familia. Los títulos, interesa resaltar Albergue o Casa del Placer, derivado también de del mismo juego de la fiesta festivo, pero con la enorme trascendencia. Juego, deleite. Con coreografías muy complicadas, es decir, aquellos que además trabajamos permanentemente con coreógrafos y que dirigimos tesis doctorales de coreógrafos, sabemos la complejidad, no les vamos a cansar con ello, pero sí entender que tanto la arquitectura como el paisaje, la escenografía, los fuegos artificiales, los efectos hidráulicos, que el coreógrafo, que era al mismo tiempo el escenógrafo, que tiene una relación además con la literatura tan estrecha, era lo que a la familia Farnese les interesaba, porque estaban a la altura también de su conocimiento y de su formación como sabios. Entonces, nos gusta que se entienda esa dialéctica que buscaron permanentemente entre interior y exterior, donde el jardín además se convirtió, y la naturaleza, en una manera de volcar también los textos antiguos, la valoración de Ovidio, el sentido de Virgilio, el mito de Ulises y todo aquello que en las naumaquias o en otras puestas en escena desarrollaban en realidad aquello que estamos señalando que es la vuelta a la glorificación de los mitos, donde surgen además pues, esas imágenes rápidas que están viendo, que son las grutas, porque también las grutas tienen, que no son las cuevas, tienen también un recorrido simbólico muy significativo, tienen también un componente esotérico y uno de los puntos de partida para la familia y para los mentores, que no mecenas, del Renacimiento y del Barroco, es la utilización del sueño de Polifilo de Francesco Colonna, donde es importante también lo que se va recorriendo, es decir, las escenas, cómo van pasando, los caminos y aquello en lo que uno va progresando, avanzando, mejorando y elevando. Este tipo de formas de comportarse, de realizar los retratos de la familia en las estipulaciones, capitulaciones matrimoniales, que se insertan dentro de lo que son las decoraciones de la propia escenografía. Es una forma de educación en el comportamiento, en la forma de establecer un tipo político, en las relaciones entre casas ya reinantes. Italia es un modelo innovador, incluso es pionero hasta el punto de crear y de nacer allí el ballet clásico, antes que en Francia. Entonces, las cortes la corte de Parma, la corte de Urbino, la corte de los Medici son impulsores e innovadores. Domenico Mauro es una consecuencia de todo aquello que creó también Giacomo Torelli o anteriormente Bernardo Bontalenti, el discípulo de Michelangelo Buonarroti, en los jardines de Florencia, donde hay realmente una revolución escénica, sobre todo a través de los intermezzis, que se ven parcialmente en estas imágenes, donde el concepto de gruta y de cripta tiene una riqueza muy especial para encumbrar también ese sentido metafórico de la luz y la oscuridad que lleva a la antigüedad. Cuevas, grutas, que trabajan en perspectivas infinitas. Recuerden que estamos en el barroco y que la cuna de todo este lenguaje está en la magia de Italia, en una revolución donde Florencia no ha muerto, en el 17 sigue siendo innovadora, donde la corte de Parma es marcadamente rompedora, y donde las apoteosis reflejan realmente ese sentido que indicaba Esther Merino de glorificar. El final de esa primera de las fiestas es el triunfo. Es el triunfo a través del matrimonio de la diosa por excelencia del Olimpo, pero que se vincula y se identifica con los miembros de ese matrimonio, del que se deriva la riqueza de la familia. El festejo que remató ese matrimonio, que se celebró en ese pequeño teatrino
que se construyó casi ex profeso para esta cuestión, pues tiene esa denominación, la Edad de Oro, derivada obviamente del matrimonio, y hemos resaltado esos campos elíseos, ese ámbito idílico al que se supone que se incorporaban como héroes los miembros de la familia, la estirpe a través de ese matrimonio. No hay que olvidar que de este matrimonio desciende Isabel de Farnesio, que luego entroncará, como se ha dicho aquí anteriormente, con la Casa Real Española, el imperio, la reunificación de lo que eran las dos ramas del imperio. Y el epílogo de la ponencia, donde nos hubiera gustado contar muchas más cosas, pero sabemos que hay que ajustarse a los tiempos. El epílogo es una imagen, hemos rescatado un boceto que está en los fondos del Museo Nacional del Prado y que, como están leyendo, es toda una revelación. Es decir, lo que hace es argumentar, subrayar aquello que hemos ido contando a lo largo de este recorrido con dos espectáculos, con dos ballets, porque esta imagen, este boceto, donde se está celebrando el nacimiento de uno de los hijos de Isabel de Farnesio, pone de relieve todo lo agradecido que está la cultura española a el papel que jugó Isabel de Farnesio y el poder de una reina que fue importante no solo por su relación con Battaglioli, con Farinelli, porque compró y adquirió la colección prácticamente completa de Cristina de Suecia, que se puede ver en el Museo del Prado, sino que además quizá lo que menos conocemos de la reina Isabel de Farnesio es lo que a través de este boceto se está contando y que tiene que ver con lo que hemos ido contando a lo largo de este recorrido. Punto número 1. Ella se identifica con Tetis. Los ballets de Tetis son muy importantes, la madre de Aquiles. En la medida en la que ella, a través de una analogía y un símil, se identifica con Tetis, su hijo, en este caso Luis, el que va a ser amigo de Goya y de Boccherini, Luis es Aquiles, nada más y nada menos que Aquiles, en una puesta en escena que resume también lo que hemos ido analizando a lo largo del recorrido, y es que tiene un carácter de arte efímero, pero que da el testimonio de este boceto, donde en la parte superior vemos la arquitectura de un templo centralizado, que por un lado remite a las arquitecturas del Renacimiento, aun siendo de principios del 18, y esa perfección de la idea circular contrasta con lo que también hemos señalado en el recorrido, que es la visión del paisaje de las grutas y de las oquedades, donde hay un mar, que es el mar de Tetis, Anfititre, que tiene mucho que ver también con lo que va a ser el corpus iconográfico y iconológico de la granja. De manera que esta visión de Isabel de Farnesio como Tetis, y donde el humanismo cristiano que está arriba dialoga como en el humanismo pagano de la parte inferior, lo perfecto arriba, lo rústico y casi romántico abajo, nos da una idea de la complejidad de la ideología del humanismo de una familia y en específico y en concreto de Isabel de Farnesio. Es el triunfo de la estirpe que entronca y a través de esas relaciones con el mundo ancestral de la literatura olímpica. Muchas gracias. Nada más. Sí, pues muchas gracias, Esther y Eduardo. Primero por ateneros al tiempo perfectamente, que eso no siempre es fácil cuando hay tanto que contar y tan interesante. A mí me ha parecido la conferencia, la ponencia que he dado, pues muy interesante. Yo lo conocía, ha sido muy ilustrativa para mí y además muy curioso, ¿no?, de ver cómo toda esta parte de la arquitectura, del teatro, de la mitología, la iconografía y tal, pues ha utilizado, digamos, como soporte, reforzamiento de lo que es el papel jugado por esta familia tan importante en Italia y en el resto de Europa. Yo no sé si esto, pues que lo habéis comentado, podría haber tenido lugar fuera de Italia. Yo creo que no, que solamente es el país y el entorno y el momento en el que se ha dado. Es la cuna de esta forma de entender, incluso de la promoción de las artes con ese sentido, la utilización de los artistas con esa función. Yo incluso lo he denominado, es un válido cultural, y esa forma de orientar el arte canalizado a través de la fiesta
para construir la semiótica de la ideología, es que pues forma parte de los mismos elementos innovadores del Renacimiento, de la época moderna. Los Medici son la vanguardia, pero hay que tener en consideración que los Farnese, desde antes del siglo XVII, comparten elementos y además se han relacionado a través de los matrimonios desde los tiempos en los que eran familias nobiliarias en el entorno romano. Son familias, los Farnese como los Parma, especialmente hábiles. Como decía Eduardo, no son solo promotores bancarios, que en muchos de los casos están en el origen de sus fortunas, sino lo interesante es su vanguardia a la hora de interesarse por las artes plásticas como recurso, como instrumento para mejorar y para legitimar sus dinastías, entroncando con lo que era el imperio. Y esto no sé si se podría haber dado, pero desde luego se dio en Italia como cuna del Renacimiento y en este aspecto de lo que es la fiesta barroca, pero que realmente tiene sus orígenes en la concepción de estas familias de lo que pueden utilizar de las artes plásticas como forma de glorificación apoteósica. Es que en relación a esto se acuñan este tipo de términos. De acuerdo, pues no sé si hay alguna pregunta en la sala, si alguien quiere comentar algo. Pues si no, ya damos por concluida. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Y ahora hacemos una pausa. Gracias, gracias. Una informazione per gli italiani che questa sera vogliono venire a cena con gli oratori e la Reale Associazione degli Hidalgos devono dare il nominativo a me questa sera e domani sera. Il costo della cena è 40 €. Dovete decidere entro mezzogiorno. Puoi irlo colocando ya, no sé qué falle después.